Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de estática, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con la clave 1223. El día de hoy vamos a ver 4.1 primeros momentos y bueno, yo añado esta parte en rojo que es para completar el subtema, lo que sería de área y segundos momentos de área o de inercia. Lo que serían los momentos de inercia o segundos momentos de área precisamente se verían hasta después de en sus cursos posteriores, o bien no ponen tanto énfasis a esos temas, pero personalmente lo voy a colocar porque en sus posteriores cursos como mecánica de sólidos o materiales y también para lo que sería mecánica de fluidos se ven estos temas importantes para poder concretar los conceptos claramente. Entonces por ello vamos a ver estos temas muy rápidamente porque es un tema bastante confuso porque no a la primera instancia no se ve el concepto como tal, pero ya en mecánica de materiales es muy útil en sus cálculos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Primer momento de área, ¿cómo lo vamos a definir? Sea un área A en el plano XY, si X y la coordenada Y son las coordenadas de un elemento de área, diferencial de área, definimos el primer momento de área A con respecto al eje X como la integral. Y aquí, bueno, en primer, antes de colocarlo matemáticamente, ahí tenemos nuestro plano XY, de tal forma que es cualquier cuerpo, o más bien, sí, cualquier cuerpo o superficie, más bien superficie en el que obviamente está en color negro y aquí un rectángulo o un cuadrado, más bien un rectángulo en el cual tiene un diferencial en X y un diferencial de y el diferencial de área, ¿ok? Para que no tengan tanto problema en identificarlo. De tal forma que también tenemos lo siguiente. Aquí precisamente vamos a ver lo que es el centroide. Ustedes, bueno, ya pueden consultarlo en la lista de reproducción de estática de aquí de ciencias virtuales, de tal forma que Y sería la parte del centroide, la coordenada del centroide en Y. Entonces, recordando eso de centroides, sería la coordenada de Y del centroide es igual a la integral, o más bien la integral del área. Aquí Y con esta pestaña o esta curva significa que es la promedio de todas las diferenciales por el diferencial de área. Y esta sería la integral del área por el diferencial de área, precisamente. Y vemos que esta parte superior, la parte del numerador de este cociente, pues obviamente va a ser la integral de A de Y por diferencial de A. Entonces a esto se le define como primer momento de área. Esto obviamente es respecto a X, al eje X, ¿ok? Es como si estuviéramos hablando, precisamente tiene el nombre de momento. Es decir, mejor de ver una diferencia como fuerza por más bien una fuerza por distancia. Aquí lo vamos a ver la coordenada como tal por un diferencial de A, de área precisamente. Y entonces se le llama primer momento de área respecto al eje X. Análogamente, el primer momento del área A con respecto al eje Y es la integral, y ahí vemos lo análogo a lo que sería pues precisamente como se observa en pantalla. Igual aquí tenemos la coordenada de X del centroide, que es igual a la integral de A por la X promedio de todas las diferenciales por la diferencial de área entre la integral del área por el diferencial de área precisamente. Luego lo que sería el primer momento del área A con respecto al eje Y es igual a esta forma. QY igual a la integral de área por X por el diferencial de área. Entonces, de tal forma que se van a denotar esos primeros momentos de área con Q. Entonces, QX y QY, que para QY es el primer momento del área A respecto al eje Y. ¿Ok? Y obviamente QX y QY van a estar midiéndose en metros cúbicos en el sistema internacional. Los primeros momentos de área pueden tener valores positivos, negativos o igual a cero. ¿Ok? Primer momento de área, ahí lo tenemos y simplemente lo colocamos de esta forma. Y aquí la parte de promedio de todas las diferenciales de cierta área, de cierta superficie, es igual a Y solamente, Y del centroide. Y entonces QX es igual a la coordenada
del centroide en Y por el área, simplemente. Y entonces es análogo igual a esta parte de QY, es igual a X, la coordenada de X del centroide por el área, precisamente. Por ello, vamos a ver la parte demostrativa de aquí del primer momento de área del rectángulo. Ahí tenemos lo que sería el rectángulo, que esto lo vimos en los centroides, la demostración de tanto el área como el centroide de un rectángulo, de tal forma que Y es igual a H, una constante que va de esta forma, y obviamente todo esto es la área bajo la curva de Y. Entonces, de tal forma que el área del rectángulo es base por altura. Aquí están las coordenadas del centroide del rectángulo. Un medio de la base es igual a la coordenada de X del centroide. Y un medio de H es la coordenada del centroide en Y. Por lo tanto, lo podemos estudiar en esta parte como estoy señalando ahora mismo en las QX y QY. Entonces, de tal forma que QX quedaría de esa forma como se observa en pantalla y QY quedaría de esta forma, ¿ok? Como se observa en pantalla. Igual pasaría con el triángulo. Ahí tenemos a X, a las coordenadas del centroide de X y Y, el área de un triángulo. Y ahí tenemos las tres partes importantes. Por lo tanto, podemos encontrar a QX y a QY, como se encuentra, bueno, como se observa en pantalla. Primer momento de área compuestos. Y bueno, aparte de ello, se me olvidó decir esto. Esto no es fácil porque obviamente solamente vamos a encontrar de esta forma, solamente el producto entre lo que sería las coordenadas del centroide por lo que sería el área. ¿Okay? Y ya encontrarían los primeros momentos de área. ¿Ok? El primer momento de área de compuesto, es decir, de figuras compuestas, pues nada más estaríamos sumando todas las respectivas, como se observa en pantalla. Por lo tanto, vamos a ver como la sumatoria de todas las áreas por las coordenadas del centroide en Y, respectivamente, para encontrar QX, es decir, para encontrar el primer momento de área total del área, de las figuras compuestas. Igual pasaría con QY, igual la sumatoria de todas las áreas por las coordenadas en X del centroide de todas las figuras que están juntadas o compuestas, y entonces por ello vamos a encontrar los primeros momentos de área, como se encuentra en esa figura. Ahora vamos a ver lo que sería el segundo momento de área o de inercia. La definición de momento polar de inercia se escribe matemáticamente como J, que es igual a la integral del área por el radio al cuadrado por el diferencial de área. Es una definición matemática que, bueno, la pueden consultar con mayor detalle en cálculo vectorial. Y entonces con ello vamos a encontrar esta forma, igual una superficie que tiene un cierto radio. Aquí tiene la coordenada en Y y coordenada en X, diferencial de área, que es este rectángulo amarillo. Y utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos este triángulo rectángulo. Entonces podemos usar el teorema de Pitágoras, como ustedes ya lo han utilizado desde secundaria. R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. De tal forma que entonces R al cuadrado se puede escribir como esta forma, X al cuadrado más Y al cuadrado. Por lo tanto, se puede desprender, ¿ok? De esta forma. La integral del área de X al cuadrado por el diferencial de área más la integral del área de Y al cuadrado por el diferencial de área. Por lo tanto, este término y este término se pueden separar y verse como propiedades individuales, de tal forma que aquí va a ser el segundo momento de área o de inercia respecto a Y o respecto al eje Y, que es igual a la integral del área de Y al cuadrado por el diferencial de área. Es el segundo momento de área o momento de inercia respecto al eje X. Igual forma o análogamente, segundo momento de área o momento de inercia respecto al eje Y, como se ve de esta forma. ¿Ok? Y tanto los segundos momentos de área o de inercia se miden en metros a la cuarta. ¿Ok? Hay que respetar las unidades que se pertenecen al sistema internacional. ¿Ok? Segundo momento de área o de inercia también lo podemos ver de esta forma. Lo que les decía, que se puede aplicar en mecánica de sólidos y la mecánica de fluidos. Aunque en mecánica de fluidos van a usarlo muy poco el concepto. Aquí vemos una cierta superficie que está siendo exigida bajo fuerzas, que es en este caso de un fluido. El fluido está ejerciendo una fuerza en la superficie y por eso es que ponen un diferencial de fuerza respecto a un diferencial de área.
y eso nos va a dar el concepto de presión y esfuerzos, que eso lo vamos a ver con mayor detalle en mecánica de materiales sólidos y en mecánica de fluidos, en el cual pues se ve la diferencia entre esfuerzos y la presión. Aquí únicamente ahorita quédense con el concepto de presión. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas Y, X y Z. Y por lo tanto, aquí vemos esa diferencial y por lo tanto aquí nos dice que la presión es igual a al peso específico por Y. ¿Ok? Recordando que la presión podemos verla como la densidad por la gravedad por la altura. En este caso va a ser una diferencial, en este caso de Y, la diferencial altura. Y el peso específico se puede ver como la densidad por la aceleración gravitacional. Y por lo tanto, podemos verlo como de esta forma, como diferencial. El diferencial de fuerza es igual a la presión por un diferencial de área, siempre y cuando la presión sea una propiedad isotrópica, es decir, en este caso va a todas las direcciones por igual. En este caso la presión en todas partes de un diferencial de área va a ser igual, por eso es que es constante. Tomando que se aísla la presión atmosférica, es decir, está al vacío, entonces la presión atmosférica es igual a 0, la presión absoluta es igual a la presión manométrica, la presión manométrica es igual a la densidad por la aceleración gravitacional por esa altura que es Y, y la presión manométrica es igual al peso específico por Y. Entonces quedaría de esta forma, solamente como presión, no vamos a poner presión de manométrica. Entonces el momento de la fuerza respecto al eje X es el diferencial de momento es igual al diferencial de fuerza por Y, ¿ok? Respecto a esto, ¿ok? Aquí está la distancia donde está aplicando la fuerza. Acuérdense de la parte que vimos del momento respecto a un eje. Entonces de tal forma que aquí se observa ese concepto diferencial de momento es igual al diferencial de fuerza por Y. Y entonces queda de esta forma: diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área, como se observa en pantalla. Ahora lo que sería la presión sería Y por peso específico, como quedaría aquí, y sería Y al cuadrado por el peso específico por un diferencial de área. Por lo tanto, pasamos ese diferencial como una integral. Y si tomamos que el peso específico también es constante, es decir, se trata del mismo fluido, que en este caso puede ser agua, puede ser un aceite, etcétera. Entonces va a quedar ese término. Y ese término, vean que ¿de cuál se trata? Pues se trata del segundo momento de área o de inercia. ¿Ok? Siempre que una carga, aquí recordemos algo, para este curso de estática vamos a hablar fuerzas, pero ya cuando comiencen a avanzar en el curso, vamos a hablar de cargas, que es sinónimo a fuerzas, solamente que es de una forma más técnica y de tipo ingenieril. Por eso es que se le llama carga. Distribuida, actúa en forma perpendicular a un área y que su intensidad varía linealmente. El cálculo del momento de la distribución de carga con respecto a un eje implicaría una cantidad llamada precisamente momento de inercia o segundo momento de área. El momento de inercia se relaciona como la resistencia que tiene un cuerpo a la rotación respecto a un eje. ¿Ok? Hasta el momento vamos a ver que esa es la definición más clara del segundo momento de área o de inercia. Segundo momento de área de rectángulo, pues ahí tenemos nuevamente la figura y todo lo que había explicado. Y entonces ahí vemos lo importante. Aquí el área es igual a la diferencial de X por el diferencial de Y un diferencial de área es igual a X por diferencial de Y, tomando en cuenta que X va a ser algo, por así decirlo, constante. Entonces, por lo tanto, quedaría más bien no constante, sino una función de Y. Entonces, de tal forma que aquí es Y al cuadrado. Bueno, aquí lo tenemos como aquí está el término. Y vamos a integrar desde 0 a h, ¿ok? Y pues sería Y al cuadrado por X por el diferencial de Y. Por lo tanto, aquí vemos que X va a tomar el valor de B hasta B, ¿ok? De tal forma que aquí lo que hacemos es estudiar en X en B. Bueno, más bien en X vamos a estudiar B. Entonces, de tal forma que ahí despejamos a B porque va a ser constante. Y por lo tanto, va a quedar de esta forma al momento de integrar y ya sustituyendo los límites, entonces de tal forma que nuestro segundo momento de área o de inercia para el rectángulo respecto al eje X es igual a la base por altura al cubo entre 3. Y de tal forma que también el momento de inercia para respecto al eje Y quedaría de esta forma: diferencial de área por Y igual a la diferencial de X. Entonces, por lo tanto, aquí quedaría de esta forma: Y es igual a H. Entonces, por lo tanto, ahí sustituimos H, ¿no? Y H es constante y por lo tanto lo despejamos.
hacemos la integración respectivamente y valoramos con los límites superiores, superior y el límite superior e inferior de la integración. Por lo tanto, el momento de inercia para el rectángulo respecto al eje Y es la base al cubo por la altura entre 3. Lo mismo pasa para el triángulo rectángulo. De esta forma, recuerden que hay dos formas que se ve tomando en cuenta una pendiente positiva y la otra como pendiente negativa. Entonces, de esta forma, hacemos lo mismo. Ustedes pueden pausar el video. Aquí lo único que realicé fue doble integración. Ok, recordemos que podemos hacerlo también de esa forma, con la doble integración, así como se observa aquí en pantalla. De tal forma que digamos que el segundo momento de área o de inercia para el triángulo rectángulo es respecto a X es igual a la base por altura al cubo entre 12. De tal forma que el momento de inercia respecto al eje Y quedaría de esta forma, como se observa en pantalla, llegando a que ese momento de inercia respecto al eje Y es igual a la altura por la base al cubo entre 4. Y así hacemos un recopilado finalmente de momentos de inercia o segundos momentos de área para el rectángulo, para el círculo, para el medio completo parabólico, para el triángulo rectángulo con pendiente positiva y pendiente negativa, para el semicírculo, para la media parábola y para el triángulo isósceles. También tenemos para el cuarto de círculo, sector circular, triángulo, cuarto de elipse, ¿ok? Y estos son todos los que vamos a estar utilizando para calcular precisamente los segundos momentos de área o de inercia. Muy pocos son en los ejemplos para los primeros momentos de área, casi no se utilizan. Más que todo se utilizan estos, los segundos momentos de área o de inercia. Entonces vamos a estar haciendo ejercicios. Hasta ahorita solamente necesitan aprender esta parte. Es decir, no vamos a entrar más a detalle porque lo vamos a ver más adelante en mecánica de materiales o de sólidos. El uso más importante de esto, que obviamente tiene que ver muchísimo con torsión. En ese tema vamos a estar viendo cómo se transmite la potencia, la energía. Bueno, todavía no hablemos de energía, solamente cómo se transmite la potencia de un eje a través de un motor y requerimos de esto, requerimos del segundo momentos de área o de inercia. Entonces, por ello es que coloqué este tema añadido, porque ni siquiera viene, solamente viene primeros momentos, que es primeros momentos de área. Pero yo añadí los segundos momentos de área o de inercia. Entonces ya están puestos para esta parte ya aprendida, para que ustedes puedan consultarlo con mayor detalle. Y bueno, hasta aquí se ha terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten. Y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.